le bendiga, hermanos, bendiciones, bienvenidos todos a la exposición a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. El mensaje, el tema que nos toca en esta ocasión es, y le he titulado, Dios como Rey. Dios como Rey. La semana pasada vimos a Dios como Padre y hoy estamos viendo a Dios como Rey. ¿Por qué estamos presentando estos temas? Estamos presentando estos temas con el fin de que nosotros tengamos una conciencia de quién es Dios para entonces desarrollar nuestra adoración de una forma más profunda. Ese es el objetivo, para que todos lo tengamos claro, qué es lo que estamos persiguiendo con estos mensajes. Muy bien, empezamos. Entonces, Dios como Rey. Cuando decimos que Dios es Rey, estamos diciendo que Él es el que gobierna. Un rey tiene un reino. Y el reino está constituido por un territorio, por súbditos al rey, o los ciudadanos de ese reino. Y ese rey gobierna todo ese territorio. Es decir, se hace lo que el rey dice. El rey promulga sus decretos, promulga lo que él quiere y los ciudadanos del reino obedecen al rey. Tienen un súbdito. Todos los súbditos tienen la obligación de obedecer las órdenes y la voluntad del rey. Ahora, Dios es Rey porque Él es el creador primeramente de todo lo que existe. En ese sentido podemos decir que Él es el Rey de todo el universo. Pero debido al libre albedrío, solo puede gobernar en aquello que se le permite. Es decir, hablando de las personas o los seres, inclusive espirituales, Dios solamente puede gobernar en aquellos que permiten estar en su reino, que están de acuerdo, que se someten a su autoridad. Es decir, Él no es rey en toda su extensión, porque ha habido a través de la historia rebelión contra su reino. El reino de Dios ha sufrido diversas rebeldías y esas rebeldías han causado una división en su reino, en toda su creación. Dios, al ser un Dios que no obliga, que no fuerza a los seres que Él ha creado, entonces Él está sujeto a las rebeldías de su propia creación. Y Él, para establecer su justicia, la hace a través de los tiempos según su plan, según el cumplimiento de aquello que Él ya ha pensado. Entonces, Dios no es rey en toda su extensión hasta que todas las cosas sean redimidas, o sean reunidas, o sean restauradas, y termine su obra de justicia. Al Dios también ser juez y ser justo. Como rey no puede hacer lo que se le antoja. Como rey también tiene que actuar en justicia. Él es un rey y es un Dios justo. Además de que es un Dios de misericordia, además de que es un Dios de amor, Dios tiene que pues lidiar con sus atributos, por así decirlo, para establecer un veredicto y establecer un plan. Su reino es de todo el universo, ese es su territorio, pero debido a la rebeldía que ha ocurrido en los cielos, las cosas han sido entonces divididas o fraccionadas básicamente en dos bandos. Uno, el reino de la luz o el reino del bien, cuyo rey es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, y el reino contrario, que es
el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, el reino del mal, que lo comprenden todos aquellos que se han desviado de los caminos y ordenanzas del rey. Así que el reino de Dios comprende también todas las esferas, tanto lo material como lo espiritual. Pero Dios es espíritu, porque lo espiritual tiene mayor autoridad que lo físico. Es decir, lo que hay en el mundo natural es un reflejo de lo que hay en el mundo espiritual. En otras palabras, el mundo espiritual establece lo que sucede a nivel físico, a nivel natural. Manda el nivel espiritual porque está en un plano superior en todo sentido. Manda el plano espiritual al plano físico. Así que todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en la tierra se debe a que también de alguna manera pues ha ocurrido algo primeramente en el mundo espiritual. La Biblia dice que Dios es rey de toda la tierra. Yo quiero que veamos un momento esto. Es rey de todo el universo, pero veamos un salmo que dice que establece a Dios como rey de toda la tierra. Salmo 47. Vamos a leerlo. Dice así: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Bueno, esto es un llamado a los pueblos, a las naciones. Versículo 2, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿esto está sucediendo hoy? ¿Están todos los pueblos batiendo las manos, aclamando a Dios con voz de júbilo? No. Así que realmente este salmo es un salmo profético que va a ocurrir en la dispensación de los tiempos conforme el plan de Dios. Y dice en el versículo 2, vuelvo a repetir, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá, y aquí establece en versículo 3, en tiempo futuro, en la traducción de Reina Valera 1960, dice, Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Pues hablando del pueblo escogido por Dios, las naciones le servirán a Dios y estarán sometidas a través del pueblo que Dios escogió. Versículo 4, Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Y sigue en el versículo 5, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Es decir, se gozó el Señor, el Dios creador de todo. Versículo 6, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Entonces aquí nos hace un llamado para exaltar a nuestro Rey, al Rey sobre toda la tierra. Pero vemos que hoy eso no es así. Hoy Dios no está reinando. Si Él es el Rey de toda la tierra, entonces Él estaría reinando hoy en la tierra. Y Él no está reinando actualmente. ¿Precisamente por qué? Porque Dios le delegó la autoridad sobre la tierra al hombre. El hombre desobedeció a Dios, se salió de esa autoridad, se salió de su voluntad y entonces escogió el reino de las tinieblas, el reino contrario. Todo aquello que no obedece la voluntad del rey se pasa de bando al reino contrario. Versículo 8, reinó Dios sobre las naciones, pero lo dice en forma profética. Aparece en tiempo pasado, pero lo dice en forma profética. Es decir, está hablando del futuro. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado.
Así que vemos en este capítulo 47 del libro de los Salmos, vemos a Dios como rey, pero que también vemos que hoy, pues este salmo no se aplica tal y como está escrito, sino que es un salmo profético. La aplicación de Juan el Bautista daba a entender que Dios precisamente no era el rey de la tierra todavía. Y veamos lo que dice la escritura en Mateo capítulo 3 del 1 al 6. Ok, entendamos una cosa, Dios es el rey de todo el universo, Dios es el rey de toda la tierra, en el sentido que Él es el creador de todas las cosas. Pero como Él no está gobernando hoy la tierra, no podemos decir entonces que Él es el rey de la tierra en el pleno sentido de la palabra, ¿sí? Y eso lo dice pues el llamado que Dios le da a Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, del 1 al 6, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este, es decir, él mismo, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. ¿Quién es la voz que clama en el desierto? Él mismo se está recitando, él mismo está diciendo lo que la Biblia decía proféticamente de él. Voz del que clama en el desierto, porque Juan el Bautista estaba predicando en el desierto. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y todos sabemos que Juan el Bautista fue escogido por Dios para preparar el camino de Jesucristo. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Ese es el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué predica arrepentimiento? Porque el reino de los cielos se ha acercado, porque parece entonces indicar que el reino de los cielos antes no se había acercado. Es decir, si Dios es rey, su reino está en la tierra, pero no es así. Por eso envía a Juan el Bautista para que el reino de Dios se acerque a la tierra a través de Jesucristo. Y para eso, entonces, tiene una encomienda, un llamado Juan el Bautista de preparar el camino del Señor, es decir, preparar antes que Él venga el sendero por donde donde el Señor va a pasar, enderezando las sendas de aquellos que lo van a escuchar. Versículo 4. Mateo capítulo 3. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vemos entonces que la Biblia habla de una venida del reino de Dios a la tierra. Vemos aquí entonces que Dios aquí no se ve como el rey de la tierra, sino como aquel que va a venir a la tierra a recuperar aquello que se había perdido. Y Juan estaba siendo llamado para preparar esa venida por medio de la predicación de confesión y de arrepentimiento de pecados. ¿Por qué la gente tenía que confesar y arrepentirse de sus pecados como una preparación para el camino del Señor? Porque no podemos nosotros recibir la palabra de Dios si no tenemos primeramente arrepentimiento de nuestros pecados. Debemos de arrepentirnos de nuestras faltas para entonces tener la tierra dispuesta para que cuando caiga la semilla, la palabra de Dios, dé fruto y fruto abundante. Si no, no es posible. Fue el mismo mensaje de Jesucristo, el mismo mensaje de Juan el Bautista, que se arrepintiesen porque el reino de los cielos se había acercado. Fue exactamente el mismo mensaje con el que empezó predicando Jesucristo. El que traía el reino en sí para todos los hombres. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es claro entonces que Dios es rey, pero que hay cosas que tienen que ser restauradas. El libro de los Efesios lo dice en el sentido de que las cosas tienen que ser reunidas nuevamente en Cristo. Vamos a Efesios capítulo 1, del versículo 9 al 10, y dice lo siguiente: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, Dios, que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, es decir, porque quiso, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, Él se propuso, Dios conforme a su, porque sí, porque así lo quiso, conforme a su voluntad, Él se propuso en sí mismo de que todas las cosas fuesen reunidas en Cristo Jesús. Y si se propuso eso, es que no todas las cosas estaban bien. Habían cosas que tenían que ser reunidas. Estaban dispersas, estaban separadas de Él. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, estas cosas van a ser reunidas conforme el plan premeditado de Dios en los tiempos en los cuales eso va a ocurrir. Así las que están en los cielos, hablando de las cosas que tienen que ser reunidas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y cuando dice cielos es en plural. Estamos hablando entonces que hay cosas que tienen que ser reunidas en Cristo, que no están reunidas, que están en el tercer cielo, en el segundo cielo, en el primer cielo y en la tierra. Es decir, en todo el universo. Todo el universo tuvo una conmoción por la rebeldía de ciertas criaturas, dentro de ellas Satanás, que se rebelaron contra la voluntad del creador de todo el universo. El libro de Colosenses lo dice en el sentido de una reconciliación que debe ocurrir. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 20, dice: por cuanto agradó al Padre, hablando de Jesús, agradó al Padre que en Él, es decir, que en Jesús habitase toda plenitud. Eso fue el agrado de Dios, eso lo quiso Dios hacer así. Y por medio de Él, es decir, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, es decir, reconciliar con el Padre todas las cosas. Así que, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, plural. Tercer cielo, segundo cielo, primer cielo y toda la tierra tiene que ser reconciliadas todas las cosas conforme el plan de Dios, que fuesen reconciliadas en Cristo. Y vuelvo a repetir el versículo 20, dice: y por medio de Él reconciliar consigo, es decir, con Dios, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, mis amados hermanos, el sacrificio de Jesucristo no solamente es por la humanidad, no solamente es para rescatar al ser humano, sino el sacrificio de Jesucristo es para rescatar todas las cosas que fueron separadas de Dios por este caos de rebeldía que fue cósmico, que afectó todo lo creado. Tanto así que hoy, que mismo Jesús llama hoy al príncipe de este planeta, dice que es Satanás. Así que el que está gobernando los pueblos, las naciones, de una u de otra manera, es Satanás y sus demonios. En el mundo, en el plano espiritual, el plano espiritual todavía no se ha manifestado completamente, no se ha revelado visiblemente al hombre natural, sino que está escondido, está en silencio.
tanto de parte de Dios como de parte de Satanás. Pero va a llegar un momento en que se manifestará lo espiritual en el mundo natural. Claro, hoy tenemos una muestra de esa manifestación, ¿no? A través de una relación que establecemos nosotros como hijos de Dios con el Padre. Sentimos la presencia de Dios y Dios hace milagros en el mundo natural. Hay una incidencia de Dios en el mundo natural, pero no es una manifestación completa de Dios en la tierra, en lo creado en el nivel, en el plano físico. De igual manera Satanás hace sus cosas, pero se manifiesta de una u otra forma, pero no tan claramente. Los dos reinos, todavía no se ha cumplido el tiempo de esa manifestación, de que esos dos reinos sean visibles en el mundo natural, tal y como cualquier persona, cualquier ser de este planeta ve las cosas. Todo va a suceder a su momento. Así que el reino físico está supeditado al reino espiritual. Y antes de que el reino de Dios, podríamos decir que es un reino físico, primeramente es un reino espiritual. Jesús envía a los discípulos con el mismo mensaje, el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Ahora, ¿por qué ese mensaje se da? Porque Jesucristo ha venido a la tierra. Jesucristo es el enviado por el Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Cordero enviado con un mensaje, con un propósito de redención para toda la humanidad. Primeramente Dios tocaba el ámbito espiritual de la humanidad para después tocar el ámbito físico. Veamos Mateo capítulo 10, del versículo 5 al 8, y dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad los leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, vean ustedes aquí lo que les dice el Señor: vayan y prediquen, vayan ustedes a las ovejas de la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? Los judíos en su tiempo, en el tiempo de Jesús. Todos los que vivían algunas personas de otras tribus, sí, vivían algunas personas, pero prácticamente a toda la nación se le referenciaba como judío, ¿no? Porque era la tribu imperante que quedó al final en el reino de Israel. Vean qué interesante que aquí las ovejas perdidas de la casa de Israel no son los gentiles, como algunas iglesias que retornando al hebraísmo, al hebreo, quieren interpretar y decir. Aquí claramente las ovejas perdidas de la casa de Israel son simplemente el pueblo de Israel, los judíos que estaban allí, no los gentiles. Más bien le dicen: no entren donde están los gentiles, no vayan por caminos gentiles, no vayan, y en ciudades samaritanos no entren. Y cuando vayan, prediquen diciendo: la prédica de ustedes tiene que ser esta: el reino de los cielos se ha acercado, y sanen a los enfermos, hagan milagros. Ustedes digan que el reino de los cielos se ha acercado y comiencen ustedes a sanar enfermos, comiencen ustedes a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios. De gracia reciben, den de gracia. Hoy Dios entonces, como Rey, está reuniendo y restaurando todas las cosas en Cristo Jesús, incluyéndonos a nosotros que ahora somos parte de su reino. Ahora el hombre está siendo trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz.
Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, dice así: el cual nos ha librado, hablando de Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, bueno, hablando de Dios más bien, el cual nos ha librado, el Padre, Jehová de los ejércitos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que todos aquellos que hemos sido trasladados del reino al recibir a Jesús en nuestros corazones, ahora tenemos que entender que tenemos un rey. Éramos del reino de las tinieblas y por ignorancia obedecíamos al rey de las tinieblas, a Satanás, y a todos los demás reyes de la oscuridad. Y ahora nosotros, al ser trasladado al reino de la luz, tenemos que servir a un rey en obediencia conforme al llamado y a la encomienda que él ha hecho a sus súbditos, que también esos súbditos sucede que somos sus hijos. No solamente tenemos un rey, sino que también tenemos un padre que es el rey, y somos los hijos. Sí, somos los príncipes del reino al ser los hijos del rey, pero también somos los súbditos del reino de Dios. Los ángeles no son hijos de Dios, pero sí son súbditos del reino de Dios. Si Él es rey, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, aceptar su reinado sobre nosotros, entronarlo en nuestros corazones y quitar del trono a nuestro yo. Eso es lo que tenemos que hacer. Hoy, aquellos que tenemos a Jesús como Señor y Salvador, aquellos que hemos hecho una oración que se le llama la oración del pecador y que realmente han pasado a ser hijos de Él, ahora tenemos que entronar a Dios como Rey. Sí, porque una cosa es decirlo, una cosa es confesarlo, pero ahora se espera, después de que lo confieses, que una vez que lo hayas confesado y creído en tu corazón, entonces a través de esa fe se produzcan las obras de esa fe. ¿Y cuáles son las obras de esa fe? La obediencia, es decir, entronar a Dios como Rey de nuestros corazones. Y si vamos a entronarlo a Él, tenemos que desentronar a nuestro yo, que ese yo es el representante del mundo de las tinieblas en nuestras vidas. Hay dos mundos en nosotros, el mundo de la luz, que es la nueva naturaleza que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, y el mundo de las tinieblas, que es la vieja naturaleza que se nos ha sido dado cuando nacimos en este planeta Tierra. Es la humanidad que tenemos. Tenemos dos aspectos en nosotros mismos. No necesitamos de demonios para pecar. Sí, yo lo he dicho otras veces. Los demonios nos tientan y lo que hacen es mover nuestra carnalidad y para que nosotros pues nos rindamos ante nuestros propios deseos humanos. Y en ese sentido que el yo esté entronado. Una vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, Él nos entronó como Rey todavía. Nosotros ahora tenemos, a través de la obediencia, entronar al Padre como nuestro Rey. Para entronar al Padre como nuestro Rey tenemos que desentronar, quitar del trono a nuestro yo. Si tú eres un cristiano que decide por ti mismo, sin consultar a Dios, decides lo que haces normalmente todos los días, cambias de trabajo, fue tu decisión, estudiaste una carrera, fue tu decisión, lo que más te gustaba, te casaste, fue tu decisión, tuviste hijos, fue tu decisión,
cambiaste de trabajo otra vez, fue tu decisión. Saliste a otro país a pasear, fue tu decisión. Y si vives así tu vida cristiana, creyendo que lo que Dios está haciendo es aprobando todas las cosas, aunque parecen buenas las cosas que tú hagas y no sean cosas aparentemente malas, tú eres el rey de ti mismo, no es Dios. Si Dios es rey, tiene que estar entronado en tu corazón. Y si Él está entronado en tu corazón, tienes entonces que obedecerlo solamente a Él. Porque él es el que gobierna tu vida. Si Él es el que gobierna tu vida, entonces tú le debes la obediencia completa como súbdito del reino en el cual estás. Entonces, ser cristiano implica ahora pasar por el proceso de entronar a Jesucristo o el Padre, que es lo mismo como nuestro Rey y Señor, el Señor de nuestra vida. Lo hemos aceptado, sí, lo hemos confesado, sí, lo hemos creído en nuestro corazón, sí, pero ahora falta los hechos, falta entronarlo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, no es por decirlo. Si tú dices que has creído en tu corazón que Él es tu Señor y tu Rey, entonces debe de manifestarse eso en la realidad. No puedes vivir una vida como la vive cualquier otra persona de este planeta Tierra si tú dices que eres hijo de Dios. La diferencia entre un hijo y alguien que no lo es que el hijo obedece solamente lo que el padre le dice. Y el que no es hijo se obedece lo que quiere. Y en ese reino está Satanás. Porque Satanás es lo que quiere, que el hombre sea el rey de sí mismo. Al ser el hombre el rey de sí mismo, se aparta de Dios. Al apartarse de Dios, está dentro del ámbito del reino de las tinieblas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros vamos a anunciar las virtudes de aquel, es decir, de Jehová de los ejércitos, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro llamado, anunciar las virtudes del Padre. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad si Él es el Rey? Bueno, respetarlo. Debemos de respetar a nuestro Rey. Él es Rey y como Rey merece todo el respeto. Y no es cualquier Rey, es el Rey de Reyes. Es el Rey más alto, el Rey más sublime, el Rey todopoderoso, el Rey que es nuestro Padre. Entonces merece todo nuestro respeto, merece toda nuestra honra y merece toda nuestra obediencia. Si Él es Rey, se hace lo que el Rey dice y toda otra cosa debe consultársele a Él. No debiera hacerse nada sin su aprobación. Si somos del reino de la luz, entonces debiéramos de abandonar las obras de las tinieblas, y es aquí donde nos encontramos en una situación de guerra, porque no todos están dispuestos a abandonar el pecado. Abandonar el pecado no es una situación fácil, es un proceso. Al nosotros ser seres humanos y estar en un cuerpo carnal humano, tenemos las dos naturalezas. La naturaleza humana, que es de la carne, la cual no es de Dios, la cual fue conquistada por Satanás, le pertenece a Satanás, le pertenece al mundo, y la naturaleza espiritual, que fue la que puso a través de la regeneración de nuestro espíritu y que lo puso como sello, puso al Espíritu Santo para que habite ahí. Si somos el reino de la luz, entonces tenemos que abandonar las obras de las tinieblas. Y es aquí donde precisamente encontramos ese problema de que al tener nosotros una naturaleza todavía humana, no todos
los cristianos están dispuestos a abandonarla. Porque todavía el que se dice ser hijo de Dios todavía le atraen las cosas del mundo. Todavía piensa como el mundo piensa, todavía habla como el mundo habla, todavía se comporta como el mundo se comporta. Todavía hay cosas que aunque el Padre se las ha enseñado, él no está imitando al Padre. Entonces hay un proceso que se le llama el cristiano carnal. El cristiano carnal vive en su carne, pero cristianos carnales no van al cielo. Para que sepa usted, los cristianos carnales no van al cielo. Es cierto que hay un proceso por el cual el cristiano tiene que pasar y pasa por un proceso de ser carnal a un proceso de ser espiritual. Los que van al cielo son cristianos espirituales, no cristianos carnales. Entonces tenemos que hacer realidad el compromiso y el pacto que tomamos con Dios de estar en su reino. Tenemos que instaurar su reino en nuestros corazones. Tenemos a Dios como rey y es primeramente que tenemos que obedecerle, entonces abandonando el pecado en nuestra vida. Sí, todavía mientes, todavía te enojas, todavía te disgustas. Sí, es que soy humano. Sí, ese es el cristiano carnal. ¿Cuándo vas a ser espiritual? ¿Cuándo vas a dejar el enojo? ¿Cuándo vas a dejar los celos? ¿Cuándo vas a dejar la envidia? ¿Cuándo vas a dejar los gritos? ¿Cuándo vas a dejar la grosería? ¿Cuándo vas a dejar el chisme? ¿Cuándo vas a dejar lo que no es de Dios? Hemos sido pasados de reino, pero el reino ahora tiene que ser instaurado en nuestras vidas. Y ese reino se ha instalado en nuestras vidas conforme nosotros dejemos de pecar. Sí, señores. Dios es rey, pero ¿hasta qué punto es rey de tu vida? Va a ser en el sentido de cuánto has dejado el pecado ya de lado, cuánto lo has abandonado. Si hoy vives una vida cristiana sin conciencia, porque sí, es posible hoy vivir una vida cristiana sin tener conciencia de los pecados que cometes a diario. Muchos ni cuenta se dan de los pecados que cometen. Dicen, pastor, yo soy una buena cristiana. Pastor, yo me estoy portando bien. Sí, pero anda con un disgusto, con una ira, con un enojo todo el día. Se enoja con todos. Se enoja con sus esposos, se enoja con sus hijos, se enoja con quien sea, se enoja consigo mismo. Hay personas que viven enojados, aunque no lo digan, aunque se queden callados. Entonces, ¿cómo es eso? Y pareciera como que no son conscientes. Entonces, tú le preguntas, hermano, ¿y usted se enoja? No, yo no me enojo. ¿Cómo es posible eso? Porque se engañan a sí mismos. Entonces, si hoy vives una vida cristiana sin conciencia de pecado por el autoengaño y no te arrepientes de ellos, para no volverlos a hacer, todavía estás a las puertas del reino y no has entrado en el reino de Dios. Estás en la puerta todavía. Sí, al estar en la puerta, estás en el reino de Dios, pero en la entrada no has entrado al reino. Y Dios quiere que tú entres al reino, a su reino, pero para eso tienes que abandonar tu vida pecaminosa. Dios quiere que entres a su reino y que lo aceptes a Él como único rey, y para eso debes renunciar a tu propio reino y ceder el control y la obediencia a Él. ¿Cómo se demuestra esto? Por la obediencia. Por la obediencia. El Espíritu Santo está presto para ayudarte. ¿Qué es lo que yo debo hacer para poder lograrlo? Porque yo no puedo lograrlo. Bueno, tienes que alimentarte espiritualmente. Dios te dio una nueva naturaleza para que lo logres. Porque solamente en la nueva naturaleza vas a poder lograrlo.
Pero esa nueva naturaleza requiere alimentación, requiere fuerza, requiere un poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural es a través de comer espiritualmente. Requieres comida espiritual todos los días. Con razón no eres consciente de tus pecados, los como debe de ser. Con razón sigues pecando a cada rato, porque no estás alimentando tu nueva naturaleza, no estás alimentando tu espíritu, no estás fortaleciendo al Espíritu Santo. Y, pastor, ¿y qué es lo que hay que hacer para fortalecer al Espíritu Santo? Primeramente, pedir perdón por tus pecados, querer obedecer a Dios como segundo lugar, y en tercer lugar, decidirte vivir una vida donde adores a Dios todos los días. Tienes que adorar a Dios todos los días y leer su palabra frecuentemente. La adoración no va a salir en una persona que no lee la palabra, que no la medita, que no la reflexiona. La adoración tiene sentido cuando hay alguien que está con la palabra de Dios en su corazón, y lo que hay en su corazón es lo que sirve como combustible de la adoración. Cuando se presenta una adoración donde no hay un combustible, que es la palabra de Dios, la adoración es infructuosa. Para adorar requieres la palabra del Señor. Así que yo siempre aconsejo a aquellos que van a alimentarse espiritualmente, así como se alimentan 3 veces al día, debieras de estarte alimentando todos los días tú también. Entonces, antes leerte un salmo, meditar en algún versículo bíblico de la Biblia, cerrar los ojos, meditarlo profundamente, y después de haber hecho eso, entonces hacer tu adoración al Señor. Hemos hecho en este canal toda una serie sobre la adoración profunda. Yo te invito a buscar la serie de adoración profunda, y allí vas a encontrar la guía de qué es lo que tienes que hacer y cuál es la adoración que el Señor aprueba y el Señor acepta. ¿En qué tenemos que obedecerle, Señor? Pastor, ¿en qué tenemos que obedecerle al Señor? Bueno, dejando el pecado, primeramente, para que entres al reino, porque muchos no han entrado en el reino. Están en la puerta, se quedaron en la puerta y han pasado años y siguen en la puerta. Y por eso Satanás los ataca. Para Satanás es relativamente fácil atacar la puerta del reino de Dios, pero le va a ser muy difícil atacar a los que están dentro del reino, no en la puerta, sino dentro del reino. ¿Cómo debo yo obedecer? ¿En qué debo yo de obedecer? En dejar el pecado y trabajar todos los días para ser consciente, cerrando las puertas cada vez que falles. Sí, porque tienes una naturaleza humana que te va a hacer que te caigas más de una vez, muchas veces. Vas a tener que levantarte las veces que sean, pedir perdón, cerrar las puertas y abandonar el pecado, esforzándote para vivir una vida de santidad, donde cada vez tus caídas sean mucho menos. Cada vez tus caídas sean menos. Pero ¿cómo es este asunto que asombra? Que cuando a mí me toca liberar a personas, es fatal ver que más bien hay más demonios que antes. Sí, muchos toman la liberación como una solución a su falta de disciplina con Dios. Y sí es cierto, la liberación es para ayudar a aquellos que no han podido, o se les ha hecho difícil, o son flojos. Pero lo que uno se asombra como ministro es ver a hijos de Dios que no aprenden. Una vez liberados, quieren seguir igual o peor. Entonces vienen con peores cosas, vienen con pecados mayores, vienen con más ataduras. Entonces se echaron 50 demonios en la primera liberación, y en la segunda liberación se echan 300 demonios. ¿Para dónde vamos así? ¿Cómo va a ser posible
que una persona realmente esté dentro del reino de Dios y no decida ya entronar al Dios que es rey, que es el rey del reino al cual él ha decidido estar, entronarlo en su corazón. Es un trabajo que se debe hacer todos los días. Es tu decisión querer entrar, no estar en la puerta, sino entrar en el reino. Pero eso lo vas a hacer solamente y solo si estés consciente de lo que te estoy hablando y entrones tú a Jehová de los ejércitos como el único rey de tu vida. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que le hables a los corazones de mis hermanos que lo han escuchado. Espíritu Santo, toca sus vidas y que tomen una decisión de que Jehová de los ejércitos sea el rey y destronen de una vez por todas a su yo. Dejen ya de tomar sus propias decisiones y entronen al Padre Eterno, a Jehová de los ejércitos, como el único rey de sus vidas y se dejen gobernar por él en obediencia absoluta, obedeciendo no solamente lo que su palabra dice, sino el llamado específico que él ha puesto en cada uno. En el nombre de Jesús se ha hecho así. Amén. Dios le bendiga.